¿Sabes lo que le quería comentar? Sí. Yo, digamos, no pude hacer, primero no pude hacer la tarea, pues a mí la semana se me complica, así que prefería esperar a la clase. Bueno. Y después, no sé si tendrá tiempo para repetir un poco lo de eso de tesis, hipótesis, porque no me quedó bien claro. No sé si le molesta. No, no, ¿cómo me va a molestar? No, no me molesta, todo lo contrario. Lo que pasa es que yo te lo repito de nuevo y de a poquito, y sabes, lo vamos a ir como incorporando a medida que vayamos practicando, ¿sí? Así que, espera que busco el apunte. En particular yo intenté hacer el punto 1, pero es como que me hice mucha ensalada. Mucha ensalada. Sí. Bueno, a ver, la idea no era que lo tenían que terminar y que tenía que estar perfecto para que hoy, bueno, ya les pusiera un 10 a todos, no, la idea era que se sentaran y ustedes mismos vieran las dificultades que tenían con esas cosas. Es lógico que tengamos ensalada o que se nos confundan los conceptos y que unos lo hayan visto de una manera y otros lo puedan ver de otra. Es normal. A ver, todo esto se va a ir aprendiendo con la práctica y con muchos ejercicios, pero yo tengo que plantear la teoría, que nunca se entiende, pero que después la van a entender de a poquito, y ejercicios más o menos sencillos como para ir de a poco. A ver, ustedes no se dan cuenta, pero cuando nosotros demostramos ángulos entre paralelas o cuando demostramos la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ya lo estuvimos haciendo esto. Lo que pasa es que la profe nos dijo esto es hipótesis, tesis o demostración, no lo hablé con esas palabras, pero lo están haciendo y lo hicieron pero no, en forma normal. Por ejemplo, en la suma de los ángulos interiores, el dato que sí conocían era que tenían un triángulo y ese triángulo tenía 3 angulitos. Lo que tenían que averiguar era que la suma de esos 3 angulitos era 180 grados. Bueno, ahí empezamos con construcciones auxiliares, después empezamos con ángulos entre paralelas, hicimos un montón de cosas, todas esas cosas que hicimos, todos esos conocimientos que ustedes sabían y que pusieron, esos conocimientos son la demostración. ¿Sí? Hasta el final llegamos que sí, que los ángulos interiores del triángulo eran 180. Llegamos a lo que teníamos que demostrar, que era la tesis. ¿Sí? Bueno, ahora lo que yo puedo hacer es volver a leer o explicar de vuelta, y cuando lo vayamos al ejemplo lo vamos a ir poniendo. En la hipótesis va todo lo que nosotros sabemos, es decir, yo tengo el enunciado de un teorema, ¿sí? Y por ejemplo el de Pitágoras, que lo vimos en los primeros días de clase, en todo triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué tengo que conozco, que sé? Que tengo un triángulo rectángulo y cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Esos son los datos que tengo. Ahora, que la suma del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, eso no lo sé, eso va a ser la tesis y es lo que tengo que demostrar. ¿Sí? Todas las cosas que fuimos viendo, que yo les digo, bueno, justifiquen, bueno, ¿por qué? En sí es una demostración. En la hipótesis vamos a ver lo que sabemos, en la tesis lo que tenemos que averiguar, y en la demostración pasito a paso lo que vamos haciendo para poder llegar a lo que tenemos que averiguar. ¿Sí? No me acuerdo. Emiliano, ¿era que me habías preguntado? Sí, era yo. ¿Más o menos quedó un poco más claro? Sí, sí, o sea, lo entiendo, nada más que me cuesta un poco, pero... No, o sea, no. No entiendo la diferencia me cuesta entender la diferencia de tesis con hipótesis. No te preocupes. Se me cruza a veces. Vas a llegar a fin de año y también se te va a cruzar, porque llegamos a fin de año, profe, no sé cómo poner la hipótesis. Bueno, practiquemos de vuelta. No te hagas problema, no te asustes porque no sos el único, Vamos a hacer una cosa, vamos a empezar con un ejemplo entre todos y vamos a ver qué ponemos en la hipótesis y qué en la tesis.
Por ejemplo, el primer ejercicio era, las rectas AB y CD son paralelas. AB, el segmento AB es congruente con el segmento CD. La intersección de la recta D con la recta DC es el punto O. Y hay que demostrar que el triángulo AOB y DOC son congruentes. Acá, en los ejercicios que dice demostrar tal cosa, ya lo que te ponen después de demostrar, eso es tesis. Porque si vos tenés que demostrar algo es porque no se sabe. No sabemos que los triángulos son congruentes. Por más que lo veamos, por más que tengamos un montón de cosas en la cabeza, acá te está diciendo, yo no sé que los triángulos son congruentes. ¿Me podés decir por qué son congruentes? Bueno, eso sería la tesis. ¿Sí? Muchas veces ustedes van a ir armando hipótesis y se van a dar cuenta que les falta algún dato en la hipótesis porque si no, no pueden llegar a la tesis, no pueden armar lo que les pide la tesis. Pero eso lo vamos a ver en un ejemplo después, dentro de un ratito. Ahora armemos, por ejemplo, estos datos. ¿Qué pondríamos? O sea, ¿cuáles son los datos que sí conocen, que son los que vamos a poner en la hipótesis del ejercicio? Que A y B son congruentes con CD. Bien, que el segmento AB es congruente con CD. Eso hay que ponerlo. ¿Algo más? Que las rectas AB y CD son paralelas. Perfecto, que las rectas son paralelas. Entonces pongo que las rectas AB es paralela a CD y que AB es congruente el segmentito. Ven que acá lo pongo sin rayita porque es recta y acá lo pongo con guioncito porque es segmento. Hasta ahora eso. ¿Algo más tendría que poner? Bueno, pensemos. Si yo voy a decir que el triángulo AOB es congruente con el DOC, ¿quién es O? Porque hasta ahora en lo que pusimos acá no aparece O. Si yo dibujo esto, O no existe. No sé cuál es O. Entonces no puedo poner en la tesis que AOB es congruente con DOC. ¿Cómo dijo, profe? No entendí. No escuché. Bien, está bien. Ustedes tienen que demostrar que el triángulo AOB es congruente con el DOC. Pero con los datos que yo tengo acá, yo no puedo dibujar el triángulo AOB porque no sé dónde está O. Sí, profe. Entonces eso hay que ponerlo en la hipótesis. AD intersección BC es el punto O. ¿Es necesario? Sí, porque tengo que ubicar O. Entonces en la tesis voy a poder decir que AOB es congruente con DOC. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a dibujarlo entonces. Pregunten si no, volvemos a repetir. El problema es que no tengo muchas palabras para repetir. Bien. A mí, sinceramente, lo que se me Dificultó. fue en la construcción, porque Vamos no a sabía ver. cómo hacer esta intersección. A ver, vamos a ver, mira. Yo tengo la recta AB. ¿Sí? Y voy a tener la recta CD. Pero a ver, ¿el punto D puede estar en cualquier lado? No, perdón, hice algo mal. Hice cualquier recta. Y dice que es paralela, entonces voy a trazar una paralela a esta recta que pase por el punto C. Bien. No, A no, C. Bien, el punto D. Y tiene que estar a la misma distancia de que está el punto B de A. Bien, entonces
Agarramos la regla, no pido que hagan con compás, yo lo voy a hacer con compás. Mido la distancia y sobre la otra recta paralela, a la misma distancia voy a poner el punto C. ¿No? Bien, acá va a estar el punto D. Bien, AB y CD son congruentes. A ver, ahora Cari me decía que no sabía hacer la intersección, pero la intersección es entre AD y BC. Ay, así, ahora sí, ya me... Entonces Sí, dibujo ahora la me doy recta cuenta. AD. Si querías buscar la intersección entre las paralelas, no la ibas a poder encontrar, ¿eh? Claro, no, ahí ya me di cuenta. Sí, sí. Este va a ser el punto O. Claro, Acá está el gráfico. claro, sí, ahora está. Hasta acá. Si esto lo pudieron llegar a armar, Sí, profe. bien. Sí. Sí, profe. Entonces encontramos los dos triángulos, A o B y C o D. Hay que ver por qué son, si son congruentes y por qué son congruentes. No tienen por qué estar uno debajo del otro, porque generalmente uno tiende a dibujarlos así, no necesariamente. Pero es el instinto. Bien, a ver, lo que hay que demostrar es que son congruentes. Hasta acá ya tenemos la hipótesis, tenemos la tesis, pero lo vamos a hacer ahora en la demostración. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para averiguar si esos triángulos son congruentes? Yo quise hacer como para el cuarto criterio, viste que A o B es igual a C o B o D, perdón, por opuestos por el vértice, y AD es igual a CD por paralelas, que me lo da en el dato. Me faltaría como un lado del costado que sea igual al del otro, no sé si me explico. Sí, te explicaste. Por ahí ya no sabía A cómo ver, hacer para espérame un segundo. Lo que vamos a hacer es comparar los triángulos para aplicar un criterio. Sí. ¿Sí? Y vos me decís el cuarto porque es el que tiene el ángulo mayor, pero no sabés si siempre ese ángulo va a ser mayor. Mira, ahí te quedó chiquito el ángulo. No sé si claro. podés usar el cuarto. ¿Sí? Claro. Yo porque lo puedo mover, sí, soy una tramposa, es verdad. Pero no sé si se puede usar el cuarto, porque no estoy segura que este ángulo sea obtuso. Okay. Y igual te faltaría para el cuarto, Sí, un lado. suponete que fuese lo que, como vos decís, que este fuera obtuso, entonces te faltaba un lado, y no podemos saber que estos dos lados son congruentes todavía. Claro, por eso me quedé ahí, porque no... Nada. Nada. No, está bien, por lo menos lo intentaste, por lo menos ibas hacia un camino. Entonces, a ver, ¿hay algún lado congruente entre estos dos triángulos? Sí, los que fueron CD. datos. Los que son datos. Por hipótesis, AB es congruente con CD. Eso ya lo sabemos. Y Micaela, ¿no? Me dijo que A o B era congruente con C o D por opuestos por el vértice. Bárbaro. Entonces, este lado todavía no podemos saber que, es congruente, que BO es congruente con OC y que AO es congruente con OD. No lo podemos saber. ¿Nos alcanza con dos elementos para la comparación? ¿Para usar los criterios? No. No. Entonces, no tenemos los otros lados y entonces vamos a empezar a ver si tenemos ángulos congruentes. Profe, ¿Sí? puede ser
el ángulo B que sea igual al C por ser alternos internos? Puede ser. ¿Están todos de acuerdo Sí. con lo que dijo Emiliano? Sí. El Sí, ángulo profe. ABO y OCD son, vamos a hacer así, 2 rayitas, son congruentes por ser alternos internos entre paralelas AB y CD y transversal BC. ¿Hace falta poner todo? Sí, hace falta poner todo, porque podría ser otra transversal, otras paralelas. Después, cuando tenemos en algún dibujo un montón de segmentos y de líneas, tenemos que identificar bien de qué paralelas y qué transversales estamos hablando. Bien, ahora tenemos 2 ángulos y un lado. ¿Estos elementos se corresponden con algún criterio de congruencia? No. 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 ¿Se acerca a alguno? Sí, falta un dato y Faltaría un ¿Qué, dato. qué el dato segundo falta? criterio. ¿Cuál dato me falta? El otro ángulo del otro extremo del dato lado. O sea, en A este ver, caso yo sería a vos, el BAO. a ver, yo te digo Gladys a vos. Vos Sí. al ángulo decile BAO, pobre ángulo. BAO, sí. Tiene un nombre. Bueno. Claro, quise No. decir las dos cosas. De anunciar el segundo criterio, diciendo que me faltaba el ángulo del otro extremo del lado dato. Está bien, ¿viste todas las palabras que usaste? El BAO es congruente con el OD. Exacto. Porque Por son ser alternos internos, entre paralelas, AB y CD, y transversal, en este caso, AD. AD, bien. Acá la transversal es otra. Perfecto. Entonces tenemos, ahora sí tenemos posición para un segundo criterio, porque dice que tiene que tener 2 ángulos y el lado comprendido. Acá tenemos los 2 ángulos y el lado comprendido. Entonces ahora podemos decir por segundo criterio de congruencia, el triángulo AOB y el triángulo OCD son congruentes. Bien, si no hubieran visto que eran alternos internos, ¿podríamos tener el valor de este ángulo sin recurrir a las paralelas? Sí, porque es un ángulo adyacente al que está afuera, ¿o no? ¿Y el de afuera lo conoces? Es más fácil, Emiliano. Está bien. Mira, Ahí porque, Helen ¿eh? hizo un comentario. Helen hizo un comentario que... Gracias, Guillermo. Sí, por la suma de los ángulos interiores del triángulo. Bien, me olvido de leer los chats. Bien, acá Helen dice sí por suma de ángulos interiores del triángulo. Si yo tengo el valor de 2 ángulos interiores, obviamente voy a poder calcular cuánto vale el tercero. O sea, de las dos maneras, o analizando esto por alternos internos, o analizando la suma de los ángulos interiores del triángulo. Lo que dice Emiliano también, si él quiere saber estos ángulos exteriores, pero ya nos pondríamos en juego de empezar a ver alternos internos o alternos externos de otro lado, y entonces es como que lo harías más largo, Emiliano, era más sencillito. ¿Sí? Sí, bro. Bueno, no hay problema. Al principio, yo siempre digo, se puede hacer en 3 renglones y usan 3 hojas, pero lo que vean es lo importante, más que poder llegar a resolverlo en forma cortita. Hay que, a lo mejor, si lo resolvieron en 3 hojas, es mucho más rico todo el trabajo que hicieron porque usaron muchas propiedades geométricas. Bien, este sería el punto 1. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda? No. 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 Bueno, vamos a ver si con el 2 nos queda, el 2 es este. Podemos armar entre todos un poco más la hipótesis y la tesis. ¿Sí? Dice, si la recta de A es perpendicular a la recta AB y a su vez la recta AB es perpendicular a la recta CB,
sabiendo que DA y CB son congruentes, demostrar que DAB y ACB son congruentes. Es muy similar al anterior, pero buscamos otras cosas. ¿Sí? Yo voy a dibujar la recta de A. Bien, y ahora, ¿qué tengo que dibujar? Vayámoslo haciendo entre todos. El que no lo puedo hacer, lo puede ir haciendo ahora, no hay problema. Tengo que trazar una recta perpendicular a la recta de A. ¿Sí? ¿En cualquier lado la hago? En A. En A. Muy bien. Y esta va a ser la recta AB. Bien, ¿y ahora qué tengo que dibujar? Una paralela a DA. No, Sí. a DA. ¿Por qué paralela a DA? ¿Eso te dice la consigna o vos lo dedujiste por otra dice cosa? otra perpendicular. Bien. Ah, yo claro, yo la hice paralela. Y está bien que la hayas hecho paralela. El problema es por qué la hiciste paralela. Y porque dice que son congruentes. Y que sean, todas las rectas son congruentes y el paralelismo es entre rectas. Dice que son congruentes los segmentos. A ver, pero lo que yo te digo es que vos no dibujaste una recta paralela. Vos Claro, lo que tenés es que la haber perpendicular. dibujado es una perpendicular a B que pase por B, ¿sí? Y te quedó paralela. Claro, Ahora, me quedó paralela, ahí está. ¿por qué? Y porque son perpendiculares. Bien, pero a ver, si vos tenés un alumno frente a tuyo, le tendrías que explicar un poquito más. Así, ¿no? Digamos, porque son perpendiculares, son paralelas. A ver, dos rectas que son perpendiculares Claro, a forman una ángulos tercera, bien, forman rectos, entonces esas dos rectas van a ser paralelas entre sí. Pero ojo, porque en la consigna no dice que son paralelas. No, claro, pasa que yo estaba mirando mi dibujo, entonces. Claro, pero yo estoy segura que vos lo dibujaste perpendicular. No dibujaste la paralela. Vos fuiste siguiendo la consigna. ¿O no? Bueno, vaya uno a saber. Sí. A ver, ¿qué voy poniendo entonces en la... Me falta poner, perdón, el punto C. Uy, ¿cuál de los dos puntos será el correcto? ¿Este o este? ¿Qué C tomo? ¿Este C o este C? Qué problema, ¿no? Yo puse el que está abajo de D, pero en realidad, D al ser punto medio, creo que es lo mismo, ¿no? Con la distancia. A ver, la distancia de C a B. Vamos a marcar. Esta distancia tiene que ser 7,23. Acá es 7,23. Acá es 7,23. Cumple todas las condiciones del enunciado. Pero no dice que DA es congruente. No, es el...
los segmentos. A ver, este de A, ups, este segmento de A, ¿es congruente con el segmento BC? ¿En BC mayúscula? Sí, ¿Y es congruente con BC minúscula? Sí. Sí. sí, ¿Y está sobre la recta perpendicular? Sí. sí. Entonces cumple con todas las condiciones. ¿Sabes qué me hace acordar este ejercicio, profe? Al ¿A qué? ese que mandó usted de la radio, ¿se acuerda? No. ¿Cuál del radio? El que eran dos chicos que tenían que estudiar, ¿se acuerda? Que Ah, uno tenía que sí, hacer sí, me una acuerdo. radio, Me ese, acuerdo. ¿A ese? parecido, ¿Sí? ¿Que se iba para un lado y para el otro? Pero claro. acá Bueno. dice que sabiendo que el segmento DA es congruente con el segmento CD. Y Entonces, es congruente con este y con este. Es congruente con los dos. claro, pero Sí, sí. yo tomaría el primero porque está nombrado primero CD. No importa. El segmento se puede nombrar por los dos lados. Ah, Este es el segmento de A o AD, es el mismo. No, en un segmento no importa el orden que vos le des a los puntos para nombrarlo. ok. Bueno, vamos a hacerlo primero con este C. A ver, hasta ahora está todo re lindo, pero no armamos la hipótesis. ¿Me ayudan? A ver, la hipótesis es todo lo que yo necesitaba saber para armar esto. Porque si yo tengo escrita la hipótesis y tapo el dibujo, con lo que está escrito en la hipótesis puedo ir armando esto. DA es congruente con CB. Bueno, DA es congruente con CD. Bien, ¿algo más? Eso me quedó por ahí, en el medio. Eso es su hipótesis. ¿Qué más? DA es perpendicular a AB. Bien. Y AD es perpendicular a CB. Bien, entonces, hasta acá estamos. AB es perpendicular a AD y AB es perpendicular a C y los segmentos de A y CB son congruentes. Eso es lo que sabemos. Ahora, ¿qué tenemos que averiguar? La tesis, digamos, Sí, que el triángulo DAB es congruente al triángulo ACB. bien, acá no me faltan 10 minutos. Acá no me falta ningún dato, entonces yo directamente en la tesis voy a poner eso que me dijiste, que DAB es congruente con ACB. Y lo voy a dibujar acá. Ahí me quedaron los dos triangulitos. Bien, ¿serán congruentes estos triangulitos? ¿Qué voy a tener que hacer para ver la congruencia? Voy a comparar los triángulos. ¿Qué tengo que buscar en la comparación de triángulos? 3 elementos congruentes para poder decir que esos triángulos son congruentes. AD es igual a AB, digamos, por lado en común. Bien, AB. Después, Te entendí AD. Sí, no, sí. AB. La AB es congruente con AB porque es el mismo lado. Coinciden en los dos triángulos. Y DA es congruente a CD por hipótesis. Bien, DA es congruente a CB por hipótesis. Ya tenemos dos lados. Y ahí tenemos el ángulo que es recto por paralelas, ¿no? Por Que sería el paralelas. DAB Por y AB. paralelas no, Micaela. Por perpendiculares.
Perpendiculares, bien. Entonces, este ángulo, a ver, lo puedo hacer directamente con el GeoGebra porque me va a dar bien. Este ángulo es de 90 y este ángulo es de 90 porque las rectas que construimos son perpendiculares. Bien. ¿Y ahí qué tenemos entonces? ¿Algún criterio de ¿No congruencia? es el primero ese? Sí, es el primero. Tenemos dos lados y el ángulo comprendido. Un lado, el otro lado y el ángulo comprendido. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, Ahora yo se los voy a recomplicar. Pregunto, estos dos ángulos, el DAB y el ABC, están entre paralelas, ¿sí? Como dice Mica. ¿Qué posición tienen entre paralelas? ¿Son alternos, son correspondientes o son conjugados? Entre conjugados y alternos no son. Todos internos, ¿o no? Son conjugados internos. Sí. Y son congruentes. ¿Los conjugados internos son congruentes? Ay, no. No, no son congruentes. Bien, pero son conjugados internos. En este caso son conjugados. A ver, ¿qué tienen que ser los conjugados internos? Bien, estos eran los conjugados internos. Suplementario. Suplementarios, bien. Pero ¿qué pasa? Si esta recta es perpendicular, bueno, no la puedo hacer, se me van a borrar. Claro, son iguales por ser Estos van paralelas. a, claro, no, por ser perpendiculares. No tengo un problema, perpendiculares. Bien, son iguales porque aparte miden los 2,90, pero van a ser suplementarios igual, ¿sí? En este caso son congruentes y suplementarios, es un caso especial. Tengo un problema, me dice. Bueno, pero por lo menos, a ver, no importa que lo digas mal, lo importante es que lo tengas bien en la cabeza. Bien, a ver. Todo esto que hicimos era con este C. Si yo uso el otro C, ¿lo podría haber demostrado? Miren, si usábamos el otro C, que es este. Esos dos triángulos, ¿cumplen con la hipótesis? Dijimos que sí, ¿no? ¿O no? Las rectas son perpendiculares, el segmento DA es congruente con el BC, todo eso lo cumplen. Bien, ahora mi pregunta es, si en vez de usar el punto C acá, lo hubieran puesto acá, y comparan estos dos triángulos. Sí, es lo mismo. ¿Son congruentes? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tienen? A ver, nombremos los elementos. Alternos internos, ahí los ángulos. Sí. Ahí sí son iguales, ¿no? BAC. ¿Cuáles son alternos internos? No, alternos Mira. internos no. No veo los alternos internos, ¿eh? Alternos internos serían estos. Y esto no es elemento de un triángulo. Ojo, este de acá con este de acá no son alternos internos, porque no están en la misma transversal, ¿eh? ¿Vieron que es importante a veces poner las paralelas y las transversales? Estos dos no son alternos internos. Busquemos otro. Yo veía el CAB con el ABD como alternos internos, pero ahí yo había tomado como paralelas AC y DB y me olvidé que lo tengo que demostrar. Claro, está bien. Y la transversal AB. Vos decís estos dos alternos internos. Claro, y los del otro lado, pero tengo que demostrar el paralelismo entre DB y AC. Claro. Que van a ser paralelas porque es un hermoso paralelogramo, pero que todavía no lo sabemos. Bien.
Y vos me decías que perdón, ¿y son alternos internos? Claro, pero... Pero yo me refería a ese también. ¿A ese te referías? Ah, perdón. Sí, estos son alternos internos, pero además de alternos internos, ¿por qué me queda esto? ¿Sí? Son congruentes porque son alternos internos, pero además, ¿qué eran? Recto. Eran rectos, porque las rectas son perpendiculares, ¿sí? O sea que ni siquiera teníamos que haber dibujado alternos internos. Ahí están los alternos internos que yo no veía porque los veía como rectos. Sí, esos son alternos internos. Bien, necesito algún otro ángulo o algún lado. Que comparten el lado AB. Claro. Bien, este es un lado común, o por propiedad reflexiva de la congruencia, AB es congruente con AB. AD y BC. Bien, estos dos son congruentes por hipótesis, porque lo daban en la hipótesis. Bien, ¿está resultando un poco más fácil o todavía no? ¿O porque lo hacemos todos juntos? ¿Acá qué criterio era? Segundo criterio, si se considera el segmento AB y los ángulos DAB y ABC. Bien, con este ángulo sería el segundo criterio. Y si no considero esos ángulos, considero los dos lados y el ángulo comprendido. Ese es el primer criterio. El primero, o sea, lo podían haber hecho por segundo o por primero, pero para hacerlo por segundo tenían que haber primero demostrado que AC era paralela con DB, y eso todavía no lo hicimos. Primer criterio, bien, Gilen. Bueno, me queda un minuto. Habíamos empezado, estos dos primeros, ¿tienen dudas? Lo piensan y me preguntan. Bueno, papá. Y si quieren lo vuelven a hacer de cero. Eso es una buena, se puede volver a practicar así. Y yo creo que lo voy a hacer de nuevo, bro. Sí. Me parece bien que lo empiecen, tapan todo lo que hicimos y lo hacen solitos, a ver si pueden y dónde se frenan. Y ahora vamos a hacer el otro que habíamos empezado a hacer, el de la bisectriz, el de la recta perpendicular a la bisectriz que estábamos haciendo en clase. Ah, Empezamos a hacer ese, ¿no?